En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo Inalvis, comúnmente conocido así, por ser el domingo siguiente al sábado Inalvis, que es cuando se quitan los neófitos que recibieron el bautismo en la vigilia de la noche pascual y durante toda la semana lucían la vestidura blanca que simboliza la luz y la gracia de ser cristianos, católicos, de haber recibido la fe de manos de la Santa Madre Iglesia. Así también este domingo se llama de Pascuilla porque es a los 8 días, en la octava de la Pascua, o de Quasimodo por ser la primera palabra del introito. Pues bien, vemos en el Evangelio de hoy la importancia de la fe, cómo todo gira sobre la fe. Incluso la epístola nos dice que lo que vence al mundo es la fe. Y Tomás, de sobrenombre Didimo, no creo si no veo. Y nuestro Señor le dice que no sea incrédulo y que crea, que meta sus manos en el costado, mire la hendidura de sus clavos y que crea. Y podemos decir, ¿y cómo va a creer si el que cree es de lo que no se ve? Pues en realidad él no veía la divinidad de nuestro Señor, veía un hombre, como lo podemos ver a nuestro Señor, pero no vemos su divinidad, que siempre hay que creer por la fe sobrenatural. Y aún así, viendo la hendidura de los clavos y todo lo demás, creyó que es el Hijo de Dios, que es Dios, que no es simplemente el Mesías, un gran profeta, sino que ese gran profeta, ese Mesías ungido, Cristo o enviado, es el Hijo de Dios, el Verbo eterno, de toda eternidad, o sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y que de Él dan testimonio en el cielo Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en la tierra dan testimonio el agua, la sangre y el Espíritu. La sangre derramada en la cruz, el Espíritu de verdad del Espíritu Santo que nos dice, nos sugiere, y le sugiere a la Iglesia las verdades y la verdad de fe, que Jesucristo es el verdadero Dios, y el agua, con el bautismo, cuando el Padre dice, este es mi Hijo bien amado, aunque también puede ser parte, haciendo alusión, pero ya sería con la sangre, cuando le perforaron el lado derecho con la lanza y salió sangre y agua. De todos modos, vemos cómo la Iglesia, o las Escrituras, mejor dicho, asocian ese triple testimonio en el cielo y en la tierra, que es uno, y que nos salvamos en el nombre de Jesús, porque Él es el mediador. ¿Por qué? Porque es la palabra del Padre eterno, el Verbo de Dios, el Verbo del Padre, que se encarna, se revela, se manifiesta y nos habla. Más no puede hacer Dios. Así de sencillo y de claro. Y pues bien, y hoy vemos que esa fe que vence al mundo no existe. Ni en el mundo, ni oficialmente en la Iglesia. Es más bien la Iglesia que ahora se asemeja al mundo. Ya no vence al mundo, no hay enemigos, dijo Juan 23. No hay enemigos.
Entonces se acabó la oposición iglesia-mundo, Cristo-Satanás, sinagoga-iglesia, bien y mal. Y todo se vuelve laico, ecuménico, diálogo, acuerdos. Y hasta hoy vemos cómo con ese cuento de los acuerdos, no solamente en México, hicieron claudicar a los cristeros que vencieron militarmente, pero los vencieron políticamente con los acuerdos. No hay acuerdo con el mal, con Satanás, con la sinagoga. Es imposible hablar de acuerdos en esa oposición trascendental, metafísica y teológica. Es o estupidez, engaño, mentira, pero no es la verdad. Y ahora, acuerdos. Monseñor Felé, que no termina de hacer el acuerdo, pero hace el acuerdo. Y da lo mismo que lo firme o no lo firme. Poco importa si el que vive en concubinato se casó por lo civil o si se voló con la mujer. Da lo mismo. Son los hechos que cuentan. Con acuerdo firmado o no, está destruyendo todo. Y los sacerdotes todavía piensan que la fe no está en juego. Claro, porque es muy difícil combatir por la fe cuando no se ha reaccionado desde el principio. Y después, claro, el techo, la casa y la comida. Y bueno, ahí es donde uno se juega por la verdad o tranza, pacta. ¿Qué vamos a hacer? Pero hay un problema más, mis estimados hermanos. Y yo la verdad que me he aguantado, una porque me lo impone la Semana Santa, la Pascua, después, ya pasadas esas fiestas, esas solemnidades, no se puede callar, sin precisar el enorme engaño al cual se está llevando a la tradición con lo que Monseñor Williamson y ahora Monseñor Ford insisten, reiteran, repiten de una manera que no se entiende. Pareciera que fuera obsesivo el tema. O sea que si yo hablo, es porque ellos lo propician, porque son ellos los que hablan, rehablan y dicen y afirman. Y dan una mala óptica, una mala orientación. Y eso no puede ser. Porque tanto Monseñor Williamson como ahora Monseñor Ford, en oposición con Monseñor Felé, parten del mismo principio. Ambos, bajo diferentes banderas, admiten la legitimidad de una autoridad que hace rato que pontifica en el error, en el cisma, la herejía y la apostasía. Y es una jerarquía, no de la Iglesia Católica, sino de la contraiglesia de Satanás. Como ya lo decía Fulton Sheen, y yo me vengo a enterar hace 2 o 3 días, espero que Radio Cristiandad pueda pronto publicarlo, porque se lo mandé en audio y por escrito, y que resume en una página lo que ya vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Ahora, claro, hay un paréntesis, Fulton Sheen, es cierto que el padre Castellani por ahí dice teología a lo Fulton Sheen, y Ramón Doll llama a esa teología para negros, con perdón de los negros. Yo no entiendo bien qué quiere decir, no lo conozco bien a Fulton Sheen. De todos modos, la verdad donde está, quien la diga.
Pero me supongo que él era muy mediático, medio artista, y como buen gringo o norteamericano, ante las pantallas tenía una radiodifusión y televisiva de 4 millones de audientes. Entonces uno se vuelve un poco medio marioneta, medio estrellita eclesial, y entiendo que eso no le gustara al padre Castellani, ni a mí tampoco me gusta. Porque qué tal que yo me ponga a predicar a lo Fulton Sheen como si estuviera posando. Pero bueno, unas son las cosas de la miseria humana y a veces de la imposición de los medios, y no sé a qué teología se referiría, de pronto más impactante a lo voluntarista, no a formar las inteligencias quizás, más emotivo, más sentimental como son los gringos, porque los gringos no entienden conceptualmente muchas cosas. Ya decía Monseñor Lefebvre, en Estados Unidos es muy difícil predicar de Cristo Rey, porque ellos no tienen concepción de rey en su estado de democracia y libertad. Entonces, pero con esto que dice Fulton Sheen, ha dicho mucho más que Castellani, que el padre Lacunza y que todos los intérpretes que yo he leído. Porque habla claramente de las dos iglesias. Y habla claramente que estamos en los tiempos apocalípticos. Y eso lo dijo en un libro escrito o publicado en el 48, antes del concilio. Claro está, me dirán, ¿y cuándo murió él? Él murió después del concilio y pobrecito se ve que también se tragó el concilio. Como se lo tragaron casi todos, salvo dos, Monseñor Lefebvre y Monseñor de Castromayer. Y hasta ahí, porque se impone. Sancho, te encontraste con la iglesia, es decir, con la jerarquía. El que se mete con la iglesia, con la jerarquía, es hombre muerto. Ya lo decía Cervantes, con esa alusión. Y eso hasta hoy en día, y por eso Monseñor Williamson, que decía antes que no tenía jurisdicción, que decía antes que no podía hacer ninguna asociación, ahora consagra obispo. ¿Con qué jurisdicción, Monseñor? Yo no le cuestiono el hecho de que haya consagrados a obispo. Pero sí digo claro, los obispos antiapocalípticos y antisedevacantistas, sin distinciones, no sirven para apacentar el pequeño rebaño. Son falsos, resistentes, están reconociendo la pseudoiglesia del anticristo, aunque algunas cosas no le gusten, y por eso el descarte que hace, y la insistencia. ¿Cómo va a decir Monseñor Williamson que argumento emocional? El emocional es él, o acaso Regatillo, Brumer. No nos dicen como juristas que un papa demente habitualmente pierde el pontificado, además de la herejía, el cisma y la apostasía. ¿Qué dice el Inquiridium Juris Canonici? Eso. Entonces, ¿de qué emoción habla él? ¿Y qué dice el cardenal Torquemada? ¿Qué dice Melchor Cano? ¿Qué ha dicho la Iglesia en la Edad Media? ¿Qué ha dicho un papa como Inocencio III del siglo XII? O anterior a él un San León II o un Adriano II. Que un papa puede caer en herejía. Y estos vienen a decir que no. Oiga, pero ¿qué les pasa? Y eso es argumento emocional, pero que estudie. Y después a decir que los papas no han perdido la cabeza del todo, la fe del todo. La fe se pierde o no se pierde del todo.
Puede haber mayor o menor fe, pero se pierde o no se pierde. No se pierde a medias. No sabe teología, y eso que es un obispo, y se cree muy racional. El emotivo es él, y tan emotivo que insiste y reinsiste. Y lo vienen a defender los padres de Abrillé, cuando eran antes de tendencias vacantistas y eran amigos míos. Y yo pensaba que si me echaban algún día de la fraternidad tendría ahí un refugio, y ahora se hacen que antisedevacantistas. Por conveniencia. Porque ya los habían apretado duro a la fraternidad a través de Monseñor de Galarreta, cuando veían esa orientación medio sedevacantistas de ellos, y le dijeron, ojo, si siguen así no les ordenamos sacerdotes. Es que más vale no tener sacerdotes, para tener sacerdotes que no sirven para mantener la fe en esta crisis apocalíptica, de la cual ya nos anunció en el 48 Fulton Sheen, obispo y monseñor de la iglesia, antes del concilio. Y que saldría de los obispos de uno de nosotros. Y ese sería el anticristo, pseudoprofeta, con una falsa religión, que no creerá en Dios. Y Francisquito no me dice que él no cree en Dios, que él no cree en el Dios católico. A mí no me escandaliza tanto que le lave los pies a un travesti, digamos que ni le miró la cara. Aunque él bien sabía y por qué lo hacía, y es grave. Pero más grave es el hecho teológico, religioso, conceptual y doctrinal de negar la existencia del Dios católico, que es el Dios uno y trino. Y nadie ha chistado. Entonces, ¿de qué hablan? Y así Monseñor Williamson se da el lujo. Y Monseñor Ford también pisando fuerte. Así que los que lo acusan a él son sedevacantistas, y liberales y sedevacantistas. Está sumando habas con naranjas. Son dos cosas distintas. El liberalismo es pecado, y pecado mortal, dicho y sostenido por la Iglesia. Y por Sardá y Salvani, si lo quieren saber, por el padre Ramier, si lo quieren saber. No es simplemente como decía el cardenal Villot, que como buen francés decía que era una incongruencia. Eso es un aspecto. El liberalismo es un pecado que atenta contra la subordinación de la criatura racional ante Dios. No saben ni qué es el liberalismo. Y por eso son todos unos liberales, más y menos, pero liberales. Ahora otra cosa es la conciencia, si se dan cuenta o no, porque hay algunos tan imbéciles que no se dan cuenta, y bueno. Eso es como ser mogólico o mongólico. Se va al cielo si está bautizado, y no, como no puede pecar mortalmente porque no le da la cabeza. Pero eso no es maravilla para irse al cielo. Me voy por idiota. Que hasta aún a los idiotas involuntarios de nacimiento, Dios los salva. Y espero que me salve mejor a mí así, a que no me salve. Pero si hay inteligencia, sirve para algo. Y ahora, ¿cómo es que el padre Ford, antes de ser ordenado, le hacen una entrevista fabricada, pero muy bien, y vuelve con el mismo tema, sedevacantismo? ¿Qué le pasa? Él toda la vida se alió con la gente de tendencia sedevacantista en México y en todas partes, y ahora lo combate. ¿Y por qué no lo combatía antes y Monseñor Williamson antes? Porque ambos antes se hacían incluso pasar
por o tener por sedevacantistas, como la familia Wilson, que me decían a mí de los Estados Unidos y que recibían a Monseñor Lefebvre. No, Monseñor Williamson es sedevacantista. Le digo, no, se equivoca. Y esto hace ya como 10 años. El padre Ford siempre dice que era amigo, pero amigos ¿para qué? Para convencerlos. De lo contrario, como él mismo me lo dijo aquí, la primera vez que vino, que él hizo cambiar al señor de Valle, al papá de las mujeres estas que llevan non possumus, a que dejara el sedevacantismo. Entonces, él no sigue a Monseñor Lefebvre, él sigue lo que él pensaba antes, porque también me lo dijo a mí. Yo antes pensaba así. Entonces no diga que piensa como Monseñor Lefebvre. En todo caso, él seguirá de Monseñor Lefebvre lo que a él le parecía antes. Pero yo dejaría el problema ahí y no seguiría más. ¿Pero por qué insisten? ¿Por qué quieren dar una falsa óptica? ¿Y por qué les da asco a los que son sedevacantistas teológicos, no viscerales o crasos, sino con la teología de la Iglesia en la mano? Porque ellos, en el fondo, son una de las dos brazos de la tenaza. Es evidente para mí ahora. Si no se retractan, y claro, como dicen por ahí el obispo que no se retracta y parece que no se va a retractar nunca, porque todavía sigue con lo del motu propio y con el levantamiento de las excomuniones. Y ahora no es que lo hayan excomulgado, fue protocolar. Nadie sacó por la prensa Williamson, hereje, Ford, hereje. Nada, no, nada. No fue como Monseñor Lefebvre. Fue suave. ¿Por qué? Porque son los dos brazos de una misma tenaza, una falsa oposición entre Monseñor Felé y Monseñor Williamson y ahora Monseñor Ford. A Roma le convenía sacar a todo el que no esté de acuerdo y impedir una resistencia fuerte dentro de la fraternidad, que tenga un foco de polarización, como Monseñor Williamson, en contra de Monseñor Felé, pero de falsa resistencia. Y eso me lo prueban hoy los hechos. Y si no, que no sigan hablando como hablan y que se retracten. Pero no puede ser que nos engañen. Y claro, se muere Monseñor Williamson, ¿y qué pasa? Se le acabó el brazo de la tenaza. Había que prolongarlas. Pues bien, lo hacen a Monseñor Ford. Y no hacen 3 o 4, como decían, sino 1, para que haya como una jerarquía. Después de lo que viene, todo estará por debajo de Monseñor Ford y de Monseñor Williamson. Y Roma los controla. Y que me vengan a mí a decirlo en la cara. O que hagan un escrito y que digan, el padre Basilio se equivoca. A ver. Escriban. Y fírmenlo. No se lo hagan firmar a idiotas útiles, como el del sílabus, como Marcelito o lo que fuera. Tengan pantalones. Yo peleo con obispos, con papas y cardenales, no con ratas de quinta. Esa es mi categoría teológica y lo he demostrado. Para que me salga cualquier perrata a querer, a increpar sin tener ciencia ni sapiencia. Y que se defiendan los obispos, los cardenales y los papas. A partir del concilio, a ver cómo les va a ir. Pero no puede ser. Entonces esa insistencia de Monseñor Ford. Monseñor Lefebvre jamás ordenaría a un sacerdote sedevacantista. ¡Mentira! Y el padre de Blinier, que fue
y el padre Guepán que fue, y el padre Belbón que fue, y el padre Ricosa que fue. ¿Qué vienen a hablar? Y además, ¿cuál es el problema? Es que quieren ellos tener la legitimidad. Y por eso entonces tienen que marcar. No, nosotros no somos como el cuco o espantapájaro del sedevacantismo craso, también hecho o auspiciado o atizado por Roma, para impedir el teológico. Y entonces hacer una falsa dialéctica. Y a Roma lo único que le interesa, mis estimados hermanos, es que se le reconozca la autoridad. Lo demás no le importa. No tienen fe. Francisco es un hereje, un apóstata. Igual que Pablo VI y Juan Pablo II y Benedicto XVI. Así de claro. No se puede pontificar en el error. Es otra iglesia. A partir de Vaticano II se instaló la nueva iglesia posconciliar, que es la sinagoga de Satanás o contraiglesia del anticristo. Y eso es lo que nos da y se da a entender Fulton Sheen en el 48. Y por eso he repartido las hojas para que la lean y las difundan. Entonces esa falsa dialéctica. Y yo no estoy contra nadie. Esto es doctrinal, es de fe. Y estoy dispuesto a tener con el que sea, si se quieren esclarecer, una sana disputatio teológica. No hay problema. Pero que no me salgan los dominicos de Abrillé de teólogos a defender ¿qué? Una tesis refutada por San Roberto Belarmino. Así de claro. Entonces, pero eso es lo que le conviene a Roma. Dividir para reinar. Un emperador, allá un reyesuelo, me das vasallaje, me rindes tributo, me pagas impuestos, sí, listo, quédate ahí, no hay problema, sigue mandando. ¿No me reconoces? ¡Pac! Así gobernó Roma. Así han gobernado todos los emperadores. Y Roma apóstata, piensa lo que quieras, pero me reconoces. Punto. No hay problema. Lo demás es emotivo, es sentimiento tradi. Pero me reconoces. Bien, me rindes pleitesía. Te sometes a mi iglesia anticrística. Formas parte. Aunque estés en discrepancia. Pero tus discrepancias, como no son teológicas, sino emotivas, no hay problema. Y como de la emoción también hay amor, terminan ahí besuqueándose. Si les da el cachete. Entonces me perdonan, mis estimados hermanos. Perdóneme, Monseñor Felé. Perdóneme, Monseñor Williamson. Perdóneme, Monseñor Ford. Pero si son obispos, tengan la mitra para algo, el báculo para algo. Y tengan pantalones. Y digan claramente las cosas. Y a ver cuál de ellos va a decir en el próximo election o la próxima entrevista: el padre Basilio se equivoca. Es que quiero que me lo digan. ¿Y en qué me equivoco? A ver.
Y el que calla, otorga. Ahora, pobre la gente que ha creído en ellos. Yo también hace mucho tiempo creía que si había una división en la fraternidad, porque esto se veía desde el año 2000, para mí desde el año 2000 se hizo manifiesto, aunque ya se venía trabajando antes, que habría por lo menos 2 obispos que podrían reaccionar, y uno de ellos sería Monseñor Williamson seguro, y si habría un solo obispo sería seguro Monseñor Williamson. Fíjense la estima que le tenía, porque él siempre aparentaba tener la buena, aunque la buena orientación, pero uno veía que en el fondo había algo que no cuajaba. Pero él no acentuaba las tintas como hoy. Entonces no era tan evidente, o por lo menos para mí no era evidente. Y como yo no soy Dios, no leo los pensamientos, entonces me puedo equivocar perfectamente. Pero después, viendo todo el proceso de diálogos, y él ahí en el medio y nunca dijo nada, aunque le atribuyen esa famosa carta, pero esa fue una carta explosiva, también firmada por Monseñor de Galarreta y por Monseñor Tissier. Pero ¿a dónde ha quedado esa carta? Estos firman y parece que firman papel higiénico, después va a donde va, ¿no? De todos modos, cuando él se alegra con las excomuniones, acepta el motu propio, está en la misma. Y hoy reconoce legitimidad y va corriendo, y Monseñor Ford también va transparentemente, sí, va en avión de cristal transparente, con Monseñor Williamson, claro, y pidiéndole consejo a los sacerdotes sabios. Quiero que me diga el padre Ford cuáles son esos sacerdotes sabios, porque yo no conozco ninguno. Y si hay algún sabio por ahí, oiga, qué dicha. Quisiera conocerlo para que me enseñe y aprender. Pero que me lo diga. Porque yo no conozco ni uno. Así de claro. Así que me diga cuáles son esos sacerdotes sabios que él consultaría. Porque no me va a venir a consultar a mí. Eso seguro. Ni al padre Seriani, ni al padre Turco, ni al padre Grosso. Entonces, ¿qué? Ellos están provocando una falsa resistencia que reconoce a Roma apóstata. Y eso no puede ser. La Iglesia es inconsútil. Y ya nuestro Señor nos dijo, cuando vuelva encontraré fe. La Salet nos ha dicho, Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Y del anticristo pseudo profeta. El anticristo religioso, del cual habla Fulton Sheen. Y que dice que no hay que creer que el diablo está vestido de rojo con pezuñas. Como yo les decía, igualmente el anticristo tampoco lo van a ver vestido de diablo. Va a ser un hombre de diálogo, humanista. Cree en la fraternidad sin la paternidad de Dios y la maternidad de la Iglesia. Es un degenerado sin fe, pero que lo oculta, aunque se les escapa. Porque Benedicto XVI, besar el crucifijo como que le olía no a crema chantilly ni a perfume francés. Asco le daba. Judío, y ahí sigue. Así que estos reconocen a la Roma con 2 papas, porque el uno es emérito y el otro es efectivo, o no sé. ¿Y qué pasa con la Iglesia? Lo que siempre hemos dicho, reducida a su mínima expresión, sin pastores, y los pastores, los obispos. No tanto sin curas, porque puede haber por ahí algún curita. Sin obispos, porque los pastores por oficio, ex oficio, son los obispos.
¿Y a dónde están? ¿A dónde? Uno peor que el otro. Monseñor Rifán, descendiente de Castromayer, ¡qué desastre! Y un hombre capaz e inteligente. ¡Qué desastre! Y bueno, ahí tenemos. Por ser antiapocalípticos, por querer reconquistar el mundo y la iglesia y el poder. Esto no hay nada que hacer. Hay que resistir firmes en la fe. Y eso nos purifica, nos santifica. Esperando la bienaventurada esperanza y punto. El día que a Dios se le dé la gana y eso cada vez más cerca. Espero, mis estimados hermanos, que guardemos la fe. En medio de la gran tribulación, de la gran apostasía, de la abominación de la desolación en lugar santo. Y que podamos así perseverar por la gracia de Dios. No por nuestro propio saber y entender y esfuerzo y impulso y lo que sea. A pesar de nuestras deficiencias. Pero que en lo esencial seamos fieles. Y que no seamos, por supuesto, malos defensores de una buena causa, de la verdad. Pues bien, pidámosle a la Santísima Virgen María, que como dice San Ignacio, fue la primera que vio a nuestro Señor, aunque las Escrituras no lo digan. Y así podamos nosotros, con la gloria de Cristo resucitado, esperarlo que vuelva y nos saque de este infierno de confusión y tinieblas en que está inmerso el mundo y la Iglesia. Y eso es peor que 20.000 guerras atómicas y mundiales. Porque es peor la guerra de la pérdida de la fe que la que mata el cuerpo. Pues bien, mis estimados hermanos, que mantengamos firmes en esa fe y así nos purifiquemos en esta batalla apocalíptica, esperando la gloriosa parusía de Cristo Rey. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.